días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio del estudio de esta semana que nos había tocado. El tema de esta semana es la ley revela el pecado. Está ya en la unidad 2 de la fe triunfa y la ley fracasa. La fe triunfa y la ley fracasa. Pero antes vamos a empezar con una oración. Padre amado, te damos gracias por este día que tú nos permites tener. Gracias porque tenemos la libertad de poder asistir a tu casa y reunirnos como en ti, Señor, para aprender de tu palabra. Gracias porque podemos tener en nuestras manos tu palabra, cada versículo, cada capítulo que tú nos has entregado, Señor. Gracias porque tenemos esa bendición, esa libertad de poder aprender más de ti, de poder estudiar juntos, Señor. Y te pedimos, Padre, que en esta mañana tú seas el que esté hablando y dirigiendo todo este estudio, Señor, el mensaje que tú nos quieras dar a través de este día, Señor. Que podamos entender tu palabra, tu ley, lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, que sea tu Espíritu Santo el que convenza de cualquier pecado que nosotros tengamos, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras vidas, limpia todo lo que tal vez te ha ofendido, Señor, y te rogamos, Padre, que en este día podamos tener un corazón limpio y dispuesto a escucharte, Señor. Calla la voz del enemigo, calla nuestra propia voz, Señor, y solo escuchemos tu voz, Padre, en esta mañana. Que tu presencia sea la que habita aquí, que tu Espíritu Santo sea el que se mueve aquí, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a hablar y has estado hablando con cada uno de nosotros durante este día, durante toda esta semana, durante todo este mes. Sabemos que tú siempre estás hablando con nosotros y quieres que tengamos esa relación contigo, Señor. Y te pedimos, por favor, que abras nuestros oídos y pongas un corazón dispuesto en nosotros, Padre. Te damos gracias por esta mañana. Cuídanos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, para iniciar este estudio nos vamos a ir al día domingo y vamos a leer Deuteronomio 5 de los versículos del 1 al 15. Como introducción, este libro de Deuteronomio están registradas las últimas palabras de Moisés dirigidas al pueblo antes de que ellos pasaran ya a la tierra prometida. Aquí Moisés les está recordando al pueblo israelita todos los preceptos, todos los mandamientos que el Señor ya les había dejado antes, y también les está recordando todo lo que él había hecho también ya con su pueblo. ¿Sí? Entonces, en Deuteronomio 5 vamos a ver toda una lista de los mandamientos, de los mismos mandamientos que están en Éxodo, y es esto porque Moisés les está recordando al pueblo y les está instando a obedecer al Señor fielmente y a rechazar toda forma de idolatría. Es un llamado a esta nueva generación que va a pasar a la tierra prometida para renovar formalmente este pacto con Dios que tuvieron también sus padres, pero que ellos vayan junto con Dios y puedan cumplir este pacto también. Entonces vamos a leer en Deuteronomio 5 del 1 al 15. Dice: Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Horeb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego, el Señor les habló cara a cara en la montaña. Y en aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo, para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Entonces, en esta primera parte de los 10 mandamientos, vemos que Moisés inicia con esta declaración al pueblo, que primero ellos escuchen estos preceptos y estos mandamientos que el Señor les está repitiendo, que les está recordando, y les dice: apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. En otras versiones dicen: apréndanselos bien y póngalos en práctica, y aprender y obedecerlos. ¿Sí? Entonces ese creo que fue uno de los primeros de parte de Moisés, como el primer mandamiento que les dio al pueblo, es que estas cosas que les voy a decir a continuación, que Dios nos dijo a continuación, apréndanselas y póngalas en práctica. No solo que se las aprendan y ya, solo porque se las saben, sino que realmente las pongan en práctica. ¿Sí? Entonces, y ya va continuando dando todas las instrucciones que el Señor dijo allá en la montaña, y empieza con este primer mandamiento, que es: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, país donde eras esclavo. Y aquí me encanta esta parte, porque el Dios mismo dice: yo soy tu Dios. No dice: yo soy Dios, así que haz esto, sino que dice: yo soy tu Dios. La hace tan personal, tan nuestro, que se me hace con mucho amor de parte del Señor, que comience a decir esto de: yo soy tu Dios. Así que como yo soy tu Dios y que te rescaté y que yo te cuidé y te liberé de este pueblo de Egipto, en donde tú estabas esclavo, así que cumple estas normas que te voy a dar a continuación. Y ahí también nosotros tenemos que pensar en qué forma nosotros fuimos parte esclavos de algún Egipto, ¿sí? Para poder dar esta declaración, para poder decir esta declaración de que Dios es nuestro Dios, ¿sí? Y si es que alguno de nosotros hemos pasado por algo en el que el Señor, gracias a su misericordia, nos ha sacado, podemos entender esto, que Dios es el que nos rescató y el que está ahí. Y si sentimos esa total gratitud, queremos entregarle todo, hacer todas las cosas que a Él le agrade, que quiera que hagamos. ¿Sí? Y en la segunda parte dice: no tengas otros dioses además de mí, no hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con la que hay arriba en el cielo, ni lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Actualmente el término celoso es considerado algo muy tóxico, las palabras de... Entonces, si es que escuchas que alguien es celoso, es: ay no, qué tóxico, ¿sí? Entonces, esta declaración, en cambio, como dice el Señor, que nos dice que Él es un Dios celoso, y en la definición de la Real Academia de la Lengua dice que celo o celoso se refiere cuando tienes temor de perder algo que amas. Eso es celoso, cuando tienes ese temor de que no quieres perder a alguien que amas. Y se me hace tan hermoso que el Señor diga: yo soy un Dios celoso porque te amo, así que por favor no te vayas con otros dioses, que ni te inclines ni le sirvas a otros dioses que no saben hacer nada.
Y recordemos que alrededor del pueblo había varios culturas que eran politeístas, y ellos sí tenían varios dioses, por eso les aclara tanto esto. Estos dioses, en la cultura de ellos, servían a estos dioses de formas muy terribles, ¿sí? Entonces, no solo eran sacrificios de animales, sino que también habían sacrificios humanos, rituales sexuales, altares y estelas en diferentes lugares. Y eso es lo que Dios no quería que ellos hagan, que se vayan a esas cosas que no les van a hacer daño. Más adelante vamos a ver en Jeremías que ahí están cavando su propia ruina cuando hacen estas cosas. Entonces, Dios, como ser un Dios celoso, que tenía ese temor de perder a su pueblo y que se alejen y vayan a hacer estas abominaciones, como lo hacían las otras culturas con sus otros dioses, ¿sí? Él les estaba diciendo que se cuiden de esto, que no hagan esto, que no se inclinen, que no sirvan a otros dioses, ni tengan otros dioses además de Él. Y además porque Él es nuestro Señor creador, ¿sí? También cuando dice que no se hagan imágenes de nada de aquí en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, es porque teníamos la bendición de poder hablar directamente con el creador, no solo con la creación, sino que Él es el creador de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo del mar, ¿sí? Entonces, eso es lo que el Señor les está tratando de explicar al pueblo y también a cada uno de nosotros, que entendamos que nuestro Dios es nuestro Dios, que es un Dios celoso porque nos ama y nos cuida y nos quiere cuidar y no quiere que estemos involucrados en esos rituales raros que se hacen a otros dioses. Tal vez actualmente no hemos visto así, pero hay otras formas y más ocultas, más diferentes, pero bueno, ya, eso. Y siguiendo con la parte del versículo 11, con esta lista de los mandamientos, dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. En la Reina Valera dice: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios en vano. Y yo les puse aquí unas definiciones de lo que significa en vano. Porque antes yo creía que en vano era así como solo hablar así por decirte Diosito, Diosito o algo así, ¿no? Eso yo pensaba que era en vano. Pero viendo más a profundidad el significado de esta palabra, de lo que Dios pide que no se pronuncie, como Dios pide que no se pronuncie su nombre, se refiere a estas definiciones, que sea, vanidad, vano, demás, como algo de maldad, como algo en forma de idolatría, de inutilidad, de malo, de destructivo, de ruina, de culpa, como algo falso, como algo inútil. En otra definición también dice como una calamidad o destrucción, como algo falso, hipócrita, ilusorio, mentira, mentiroso, vanidad, vano. Entonces tengamos cuidado cuando referimos el nombre de Dios bajo alguna de estas definiciones. Si nosotros usamos el nombre de Dios para dar destrucción, para, tratar de dar destrucción, una maldición, una maldad, una mentira, un engaño en forma de inutilidad, en forma de idolatría, ahí estamos usando el nombre del Señor a la ligera. Y tengamos en cuenta también eso, que en cómo nosotros nos estamos dirigiendo a otras personas en ese son, para dar, mencionando que Dios es algo destructivo o que va a darte culpa o destrucción o calamidad. Sí, tengamos mucho cuidado en cómo hablamos sobre Dios, sobre qué es lo que Él hace, sobre su definición, ¿sí? Entonces, sobre su nombre. Entonces, que sí tengamos ese cuidado de compartir la palabra de nuestro Señor, pero con la definición correcta, no bajo estas definiciones de hipocresía o de mentira, de destrucción o de maldad. ¿Okay? Y en la siguiente parte, en el versículo 12 dice: observa el día sábado y conságreselo, Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día
el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso, el Señor tu Dios te manda a observar el día sábado. Ya en otros estudios habíamos hablado sobre este día de reposo y vemos que lo que desea el Señor cuando hace este mandamiento, cuando nos pide cumplir este mandamiento, y aquí les subrayé en rojito, es que guardemos este día para honrar al Señor tu Dios, para honrar al Señor nuestro Dios, que estemos en este día para honrarlo a Él. Y también es súper específico en qué, junto con quienes nomás tienen que guardar este día de reposo, que es que no hagas en ese día ningún tipo de trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, en nada, nadie que tú puedas como dar libertad en este día para que ellos también lo guarden. Y aquí también había escuchado algunos comentarios de por qué este tema de la esclavitud. Si es que Dios es tan bueno, ¿por qué no abolió la esclavitud en ese entonces? Entonces, investigando un poco, yo veía en qué formas el pueblo podía ser esclavo. Y a diferencia de otras culturas, alrededor del pueblo de Israel, claro, era como algo súper normal o común tener siervos o esclavos, pero ellos lo que hacían en la cultura en el pueblo de Israel era totalmente diferente a cómo manejaba la esclavitud de otras culturas. Y en ese momento en que Moisés estaba hablando sobre este tema de los mandamientos, yo me imagino que los esclavos o los siervos que estaban acompañando al pueblo también estaban escuchando estos mandamientos, también estaban con ellos escuchando cómo Dios les decía a sus amos que tienen que darles ese día de reposo, porque ellos también fueron esclavos en algún punto, así que ellos tienen que tener ese cuidado. Y la esclavitud en esta época de Moisés dice que tenían algunas regulaciones que diferenciaban de la esclavitud en otras culturas. Por ejemplo, los hebreos podían ser esclavos de sus hermanos por causa de la pobreza o las deudas, pero debían ser liberados después de 6 años de servicio o el año de jubileo. Los esclavos extranjeros, en cambio, podían ser propiedad perpetua de sus amos a menos que fueran redimidos por sus parientes o se escaparan. Los esclavos también tenían algunos derechos y protecciones, como no ser maltratados, no ser vendidos a otros países o ser liberados si sufrían alguna lesión grave. ¿Okay? Entonces, no es que tomaban a la fuerza esclavos, sino que ellos mismos se ofrecían a servir, por deudas o por pobreza, pero ellos mismos se ofrecían a ser siervos, a cumplir ese tiempo de esclavitud, ¿sí? Pero tenían esto, como les decía, que tienen estos derechos y protecciones, y además a lo largo del Levítico y Éxodo y todos los mandamientos vemos toda una serie de protecciones que Dios le da a los siervos, a los esclavos que están a cargo de este pueblo israelita, ¿sí? Entonces, eso era como para aclarar un poco de ese tema. Y en toda esta primera parte de los 10 mandamientos, yo veo tanto el amor de Dios desde el principio, en que cuando Él reconoce que el Señor es nuestro Dios, o sea, cuando Él hace esta declaración de yo soy el Señor, tu Dios, y les vuelvo a repito, no es que dice yo soy Dios, no, sino que dice yo soy el Señor, tu Dios, así que vamos a hacer esto, ¿ya? Y para que tengas una buena vida, para que vivamos todos bien, ¿sí? Y vemos todos estos mandamientos que cuidan, que protegen y que permiten tener una relación con Dios cercana, santa y justa. Vamos al la siguiente parte de Deuteronomio, del 5 al capítulo 5, 16 al 22. Dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado,
para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies a la esposa de tu prójimo, ni deseas su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad. Cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña, al pie de la montaña, no añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. En esta segunda parte vemos cómo el Señor también nos da estas normas sociales, cómo podemos vivir ya desde nuestro núcleo, que es nuestra familia, honrando a nuestro padre y a nuestra madre, y también hacia las demás personas, y dando toda esta serie de no matar, así bien específico de no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies, y ahí nos da toda una lista de por si acaso se te olvide, pienses que puedes codiciar en esto, no. Entonces es súper específico en estas normas sociales que nuestro Señor Dios nos da. Y aquí voy a pasar un poco más rápido porque es un estudio un poco largo y solo lo quería resumir en la siguiente diapositiva. Después en Deuteronomio 6, de 4 al 5 dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo siento que este es el principal mandamiento, la principal, lo que el Señor desea realmente para cada uno de nosotros, que sintamos ese amor a Dios. Y una vez que nosotros sentimos ese amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, es muy difícil que nosotros queramos hacer algún tipo de daño a otra persona. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios más y más y conocemos más su carácter, su amor, lo que Él pide para nosotros y para las demás personas y cómo tienen que ser tratadas, va a ser muy difícil que queramos robar, matar, codiciar, sentir algún tipo de venganza o algo así. Sí, entonces esto es como lo principal, que cada uno de nosotros amemos a nuestro Señor y vayamos conociendo a nuestro Señor con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Cuando nosotros vemos las bendiciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros, igual va a ser difícil en ponernos a pensar qué es lo que nos falta. Cuando somos agradecidos, cuando sabemos las bendiciones que tenemos, que no nos falta, a Dios gracias, el techo, la comida, no podemos sentir codicia si es que estamos realmente agradecidos por lo que tenemos. No podemos sentir envidia hacia otras personas que tienen algo que supuestamente no tengo yo. ¿Sí? Entonces, recordemos las bendiciones que el Señor nos ha dado y amemos y busquemos más y busquemos ese amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, ¿sí? Para poder cumplir todos estos mandamientos que el Señor nos está permitiendo recordar a nosotros también en esta mañana. Y vamos a ir a Jeremías 7, del 1 al 15. Dice: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes habitantes de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones, si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y viven y se presentan
y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Vayan ahora a mi santuario en Silo, donde al principio hice habitar mi nombre, y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, puesto que ustedes han hecho todas estas cosas, afirma el Señor, y puesto que una y otra vez les he hablado y no me han querido escuchar, y puesto que los he llamado y no me han respondido, lo mismo que hice en Silo haré en esta casa que lleva mi nombre y en la que ustedes confían, y con el lugar que les di a ustedes y a sus antepasados. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos y a toda la descendencia de Efraín. Bueno, vemos que tiempo después, mucho tiempo después, el profeta Jeremías hace este llamado al arrepentimiento al pueblo. Y si pudieron darse cuenta, ellos incumplieron todos los mandamientos que acabamos de leer, toditos, ¿sí? Pero aún así, nuestro Señor tan amoroso, al principio, por eso manda a todos los profetas para que vayan a hablar al pueblo y a decirles que se arrepientan, que cambien su conducta. Y en la primera parte, en el versículo 3 dice, enmienden su conducta y sus acciones y yo los dejaré seguir viviendo en este país. Ellos aún tenían esta posibilidad de arrepentirse, de enmendar sus conductas, y el Señor iba a permitir que se queden en su lugar y no pasar este exilio que pasaron, ¿sí? Y nosotros también muchas veces podemos olvidarnos de los fundamentos de estos mandamientos. En nuestras vidas pensamos que un poquito de robar no pasa nada, o un poquito de mentir o decir falsa calumnia no pasa nada. Pero este pueblo aún pensaba que la presencia del Señor estaba con ellos. Ellos aún pensaban que cuando iban al templo ya no iba a pasar nada porque tenían el templo del Señor. Entonces, si es que estaban en el templo no iba a pasar nada. Pero hace rato que la presencia del Señor ya no estaba ahí. Hace rato que el Señor ya se había ido y les había abandonado. Pero ellos con ese pensamiento de no pasa nada, tenemos el templo del Señor. Tengamos cuidado nosotros de pensar eso también. Tengamos cuidado de pensar en que porque venimos cada semana sin faltar, estamos a primera hora, estamos a salvo. Pero recordemos y veamos nuestro corazón cómo está realmente, si es que estamos incumpliendo alguno de estos mandamientos que acabamos de leer. Si así sea el más chiquitito, no nos salva este lugar, no nos salva que sirvamos, no nos salva que estemos siempre aquí a cada rato, así a primera hora, puntualitos, antes que Fabi. No nos salva nada de eso, sino cómo está realmente nuestro corazón. Y siento que igual este llamado de Jeremías, de este profeta, es para esta mañana también, que enmendemos nuestra conducta en algún punto, en algún tema de nuestra vida que tengamos pendiente, que enmendemos nuestra conducta y nuestras acciones. Y Él nos va a dejar seguir viviendo en esta ciudad, en este lugar, nos va a dar una nueva vida. Entonces, si es que en algún punto usted sabe cuál es en qué uno de estos mandamientos ha rompido, enmendemos nuestra conducta y dejemos de actuar como que nada va a pasar y que siempre vamos a estar bien. Porque en algún punto el Señor ya nos va a decir, basta, ya te di tantas oportunidades, ya les he hablado tantas veces, pero si no enmiendan su conducta no voy a poder hacer nada, ¿sí? Así que ahora sí vamos a Romanos, a Romanos 6, del 1 al 12. Y en esta parte de Romanos sí les invito a que vayamos leyendo con total concentración, porque a veces es un poco enredado cómo va presentándose todo, ¿no? Ya, Romanos 6 del 1 al 12 dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.
Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. Romanos siempre es bien, bueno, aquí Pablo siempre es bien confrontativo. Y aquí, cuando él está hablando a los creyentes en Roma y a los gentiles que están ahí, tenían también todas estas dudas de la ley y del pecado, y entonces podemos hacer todo lo que queramos porque ya no está Cristo Jesús. Y aquí en el inicio dice que concluiremos que no, o sea, de ninguna manera vamos a persistir en el pecado aunque haya gracia. Nosotros tenemos la gracia que nuestro Señor Jesús nos regaló. Sí, somos liberados del pecado, somos liberados de la muerte, somos liberados de estas consecuencias, liberados de esta muerte en el pecado, ¿sí? Pero eso no nos da la libertad de pecar y que no va a pasar nada. No, sino que por medio de la gracia del Señor tengamos una nueva vida en Cristo Jesús. Sí, eso es lo que el Pablo está queriendo, que nos está queriendo decir a cada uno de nosotros, que entendamos que una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que por medio de este bautismo entendamos que morimos también junto con Cristo. Y así como Él también resucitó, nosotros también resucitamos para tener una nueva vida. Eso es lo que simboliza el bautismo, que tenemos conscientemente, que creemos en nuestro Señor, que al morir en esa forma simbólica, muramos a todo ese pecado que nos había llevado a la muerte o que nos quería llevar a la muerte, y ahora con Cristo Jesús resucitar para una nueva vida, para tener una nueva vida justa, santa, pura, para servirse del Señor. Y en el versículo 11 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya estamos muertos de este pecado, pero ahora vivimos para Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces no es como que ya tenemos la salvación, ya no va a pasar nada, no necesito nada más. No, sino que si aceptamos esta salvación, si aceptamos y creemos y damos este paso de fe de bautizarnos, es para morir junto con Cristo, morir a ese pecado y resucitar y tener una nueva vida para Dios en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Dios desea con cada uno de nosotros? Ya leímos desde el Deuteronomio todos los mandamientos, esa relación que quería con cada uno con sus hijos, con cada uno de nosotros. Eso es a lo que se refiere esta parte, no sé si, sí. ¿Sí? Entonces entendamos esta muerte, esta muerte al pecado y esta nueva vida que Dios desea para cada uno de nosotros, que es una vida
para Dios, al servicio de Dios. Ya no somos instrumentos de maldad, sino instrumentos de santidad, instrumentos de justicia, instrumentos de amor para nuestro Señor. Y gracias a Cristo Jesús. Vamos a seguir con Romanos 6 del 13 al 23. Y aquí explica más. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenza y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Sí, porque gracias a Cristo Jesús tenemos esta hermosa dádiva, esta hermosa bendición, que es esta vida eterna en Cristo Jesús. Es tener esta nueva vida, esta vida eterna, una nueva vida para Dios, para servirle. En el anterior estudio que di, les hacía este ejemplo de estas 2 tazas en la comunidad donde yo estaba. Y es esta santidad que Dios desea, ser estos instrumentos de justicia, ser estos instrumentos únicos para Dios, puros, que nos cuida, santos, apartados, no unos instrumentos de uso comunal, del uso del pecado. Porque no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado que en algún punto cuando hemos pecado, he pecado, ¿qué nos trae eso? Nos trae vergüenza, nos trae culpa, nos trae muerte. No es que decimos a todo el mundo, hice esto. No, da vergüenza, da culpa. Esos son los frutos del pecado. Eso es lo que nos trae el pecado, nos trae esa muerte. Y cuando hay vergüenza y cuando hay culpa, muchas veces o nos alejamos de Dios y nos perdemos completamente y digo, ya nada, me hundo con mi pecado. Y eso es lo que Dios no quiere, por eso está Cristo Jesús. Y Dios quiere que no sintamos ese temor. Si hemos pecado o estamos en pecado, tenga la confianza de acercarse al Señor. Porque gracias a Cristo Jesús tenemos esta oportunidad de acercarnos y tener esta vida nueva en Cristo. Tener esta nueva vida de perdón, si Él nos perdona, nos da esta gracia, esta salvación. Pero ya no para seguir pecando y siendo estos instrumentos, sino para ya tener un uso diferente. Para ya no sentir vergüenza, ya no sentir culpa, ya no sentir rechazo, sino para sentir realmente vida en el Señor. Esa vida eterna. Así que por favor, hermanos, si es que sienten algún tipo de culpa o de vergüenza, lo entiendo completamente, pero lo mejor que puede hacer es acercarse a Dios. No alejarse, porque si se aleja va a haber muerte, pero si se acerca va a haber esta vida eterna y ese amor insuperable. Sí, sí, así que por favor tenga de todo corazón, con todo el amor del mundo, si es que en algún punto se siente así estancado, solo, triste, con culpa, con vergüenza, acérquese a los pies del Señor, porque ahí es donde encuentra la gracia. No porque le perdone todos los pecados siempre y va a vivir así, no, sino porque le va a transformar y va a transformar su vida y va a ser
buena, va a ser justa, va a ser santa. ¿Sí? Vamos a la siguiente parte de Romanos, antes de que me acabe el tiempo. Romanos 7. Romanos 7 del 1 al 13. Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esta ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado, y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Y aquí vamos a leer la otra parte de Romanos, porque ahí nos va a quedar más claro, ¿sí? No, para no saltarnos. Romanos 7, 14 al 25, y dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los mandamientos de mi cuerpo no hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ya sé que es un poco confuso todo lo que dice Pablo aquí, pero para explicar un poco, entendamos que Pablo fue uno de los fariseos que entendía y sabía la ley al revés y al derecho, sabía todo de la ley. Y aún así él dice que esta ley fue en la que él la que le reveló el pecado que él tenía. En este caso nos da de ejemplo la codicia, ¿sí? Entonces, y por medio de esta ley pudo ver
todas las diferentes clases de codicia que él podía tener. Los fariseos tenían como, no sé, forma de vida, sí, cumplir la ley, pero en una manera externa. Y si no se veía, no pasaba nada. O sea, si sentía codicia en sus interiores, en sus adentros, no pasaba nada a menos que la exteriorizara, ahí habría como un problema, estaba incumpliendo la ley. Entonces, por esta ley, él se da cuenta de que había toda una clase de codicia que tal vez él tenía, ¿sí? Entonces, por eso él se pudo dar cuenta de esta muerte que él dice que tiene y en esta parte en la que él dice, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacerlo. Nos pasa a todos nosotros siempre. Yo que sé, como ejemplo, su médico le recetó, le dijo que no tiene que comer más golosinas, dulces, hamburguesas, papitas fritas. En mi caso, si es que me ponen papitas fritas, no puedo resistirlo. Sí. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la ley, que el doctor, que su médico dijo que no puede consumir nada de esto. Entonces usted sabe con su mente, así como dice Pablo al final, yo sé que en la ley y mi mandamiento dice que no debo consumir el pastel, la hamburguesa, las papitas, esto que el doctor me dijo que no consuma. ¿Por qué? Porque se va a enfermar, porque le va a pasar algo si es que sigue comiendo así, o que si tiene alguna enfermedad y se come un dulce, se descompensa completamente, ¿sí? Sabe lo que puede pasar, sabe la consecuencia al romper esta ley del doctor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Usted sabe, pero entra a la panadería solo para comprar el pan integral y ve las tortas de chocolate, ve los dulces, ve todo eso. Usted sabe, pero quiere esos dulces, quiere esa torta de chocolate, quiere ese pastel, quiere esas papitas fritas. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se refiere. Sí, tenemos esto sabemos la ley, sabemos que no tenemos que hacer esto. Pero claro, están ahí las tortitas, todos estos que nos gusta, y es como que queremos, sí queremos, pero sé que no puedo porque me voy a enfermar. Sé que no puedo consumir esto porque si sigo consumiendo así esto me voy a morir o voy a tener una vejez con mucha enfermedad o un tiempo con enfermedad y no bien, ¿sí? Entonces a eso es lo que se refiere Pablo, que él quiere hacer lo bueno, pero en su carne desea esa torta de chocolate y es eso, o sea, es lo que explica Pablo, que aunque decimos eso, gracias a Dios que tenemos a Cristo Jesús, porque gracias a Él podemos someter todas esas tentaciones a Él. Y créame, cuando día a día sometemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo al Señor, créame que es mucho más ligero llevar la carga. Esas tentaciones, esas ganas de la torta de chocolate es como que ya, es como si tuviera a su amigo que entró a la panadería con su amigo y él sabe que no puede consumir. Es mucho más difícil a que usted esté solo. O sea, es mucho más difícil que consuma eso. Si es que usted está solo, de ley se lo compra y nadie sabe, ¿sí? Pero si está su amigo, si está alguien, le va a decir, hey, no, el doctor te dijo esto, ¿sí? Y va a ser mucho más difícil que tú caigas en comprar la torta, ¿sí? Entonces a eso se refiere Pablo en esta parte, ¿ok? Espero haya quedado claro un poco eso. Sí, ¿sí? Y ya como para resumir, vemos que las leyes fueron creadas para tener una relación de amor con Dios y con la sociedad. Sí, para eso fueron las leyes, para eso están las leyes, para vivir bien, para tener una comunión bien en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, en nuestros países y con Dios también. Por medio del bautismo, nosotros tenemos esta hermosa bendición de morir al pecado y ahora vivir para Dios en Cristo Jesús.
para tener una nueva vida junto a Dios y para ser instrumentos de justicia y de santidad. Para eso morimos. Y gracias a Cristo Jesús somos liberados de este cuerpo de muerte y el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Gracias a Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, para terminar, vamos a orar. Y Señor, te damos gracias por este día que tú nos permitiste tener. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza en esta mañana, Señor. Y te pedí, por favor, que tú puedas transmitir a los corazones de cada uno de nuestros hermanos en qué formas nosotros podemos enmendar nuestra conducta, en qué formas nosotros podemos cambiar totalmente si es que estamos incumpliendo con alguno de tus mandamientos, con alguna de las normas que tú nos has puesto, Señor. Te pedimos que entendamos que tu ley, que tus estatutos, tus mandamientos son llenas de amor para cuidarnos a cada uno de nosotros, Señor, para bendecirnos, para poder tener esta comunión contigo, Señor, para poder escuchar tu voz. Te pedimos que podamos entender eso y que en nuestras vidas se haga esta completa transformación para vivir contigo, Señor, para vivir para ti, Señor, y tener esta vida eterna transformados. Sabemos que tú eres el que nos va a cuidar siempre, que gracias a ti, Cristo, podemos estar aquí hablando contigo, estudiando, aprendiendo más de ti. Y te pedimos, por favor, que nos convenzas de pecado, Señor, que tú estés hablando a nuestros corazones. Es que hay algún pecado que está no resuelto y nos impide ir con libertad hacia ti, Señor. Tú mueves las situaciones, las circunstancias para que podamos salir de ese espacio, Señor, y podamos entender y creerte completamente a ti, qué es lo que tú quieres para nuestras vidas, Padre. Permítenos ver tu palabra, amarla, Señor, y deleitarnos en tu ley, Señor, deleitarnos en tus mandamientos, deleitarnos en lo que tú nos vas dirigiendo, Señor, porque sabemos que es amor, es tu amor, Señor, y gracias a estas leyes podemos entender qué es lo que está bien y lo que está mal, Señor, y qué es lo que quieres y deseas que dejemos, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por tu infinito amor y te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, papá. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén.